Valeria Campos tenía 29 años cuando escuchó, por casualidad, una frase que la quebró por dentro. Estaba en su cocina, tomando café, mientras hablaba por videollamada con su madre Elena y su padre Rubén, que disfrutaban de un viaje por Europa que ella misma había financiado con sus ahorros. Todo parecía normal, hasta que escuchó una risa ahogada y la voz de su padre, clara como una bofetada. Valeria siempre fue una carga. Qué suerte que por fin tengamos algo a cambio. Su madre no lo corrigió. Solo dijo, ya era hora de que nos sirviera para algo. Valeria colgó sin hacer ruido. Y el mundo, tal como lo conocía, se rompió en silencio. La casa donde estaba sentada no era una cualquiera. Era la misma en la que su abuela Inés la crió cuando sus padres viajaban o simplemente no querían lidiar con ella. Inés había sido todo para Valeria: refugio, apoyo, ternura. La única que la miró sin juicio, la única que la escuchó cuando nadie más lo hacía. Al morir, le dejó la casa por testamento, directo. Para que tengas un lugar donde nadie te expulse, decía la nota que acompañaba los papeles. Valeria había llorado al leerlo. Ahora entendía que su abuela ya intuía todo lo que vendría. Durante años, Valeria intentó agradar a sus padres. Terminó la universidad trabajando de noche, cuidando ancianos para poder pagar sus cuentas. Cuando finalmente tuvo un trabajo estable como analista de datos, les compró celulares nuevos, les pagó tratamientos médicos y hasta organizó ese viaje por Europa que tanto soñaban. Todo por ese pedacito de validación que nunca llegaba. Su madre solía decirle, no eres como los demás, siempre estás a medias. Su padre la corregía, tienes buen corazón, pero poca fuerza. Y ella se lo creyó. Hasta ese día. Después de colgar la videollamada, Valeria sintió que algo dentro de ella dejaba de pedir permiso. Caminó por la casa, tocó las paredes, observó los cuadros de su abuela y tomó una decisión. Esa casa no sería un museo del dolor, sería su punto de partida. Ni un minuto más iba a dedicar a quien la llamaba carga a sus espaldas. Tomó su libreta de contactos, llamó a una inmobiliaria y dijo, quiero vender. La agente se sorprendió. Esa propiedad tiene alto valor. ¿Estás segura? Más que nunca, respondió Valeria. Y así comenzó todo. No lo hizo con rabia, lo hizo con precisión. Empacó las cosas de sus padres en cajas etiquetadas, contrató una empresa de mudanzas y alquiló un depósito a su nombre. No rompió nada, no dejó notas agresivas. Solo una carta breve dentro de la maleta que ellos habían dejado para su regreso. Gracias por el viaje. Con lo recaudado, he decidido empezar mi vida. Todo lo tuyo está seguro. Atentamente tu carga. Luego firmó. B. La venta fue rápida. Un joven matrimonio buscaba casa en esa zona desde hacía años. Cuando visitaron la propiedad, Valeria les ofreció café y les habló de la historia de su abuela. Les pidió solo una cosa: respétenla. Esta casa fue el único lugar donde me sentí vista. La mujer la abrazó sin decir palabra. A la semana, firmaron los papeles. Valeria sintió que algo se cerraba, no con ruido, con dignidad, con elegancia, como su abuela lo habría hecho. Esa noche, durmió en un hostal barato, pero con una paz que hacía años no sentía. Despertó temprano, caminó por el centro de la ciudad y compró una libreta nueva. Escribió, día 1. Hoy ya no espero aprobación, hoy camino por mí. Con ese pensamiento, comenzó a buscar un nuevo lugar donde vivir. No quería lujos, quería libertad. Y poco a poco la fue encontrando en los detalles, en elegir el color de las cortinas, en decidir qué música sonaba en su cocina, en aprender a desayunar sin culpa. Sus padres regresaron a los 10 días. La llamada llegó un lunes por la noche. ¿Dónde estás?, preguntó Elena con tono afilado. Donde no me llamen carga, respondió Valeria. Hubo un silencio. Luego la voz de Rubén, irritado. ¿Qué hiciste con nuestra casa? Valeria respiró hondo. No era suya. Inés me la dejó legalmente. Y ustedes me dejaron claro que yo no era más que un medio. Así que les devuelvo su libertad. Y me quedo con la mía. Colgó. No lloró. No tembló. Solo respiró. Durante semanas no recibió más llamadas. Sabía que estaban furiosos. Sabía que se harían las víctimas. Y aún así, algo dentro de ella se mantenía en calma. Empezó a construir nuevas relaciones. Se acercó a una colega del trabajo, Camila, que le propuso compartir piso. Aceptó.
No era grande, pero estaba lleno de plantas, libros y tardes de conversación. Por primera vez, Valeria sintió que estaba en un hogar donde no necesitaba ganarse el aire que respiraba. Camila era todo lo contrario a Elena. Cálida, atenta, directa pero sin veneno. En pocos días, Valeria notó lo que significaba convivir con alguien que no buscaba tener la razón, sino estar presente. Cocinaban juntas, hacían listas de compras, hablaban de libros y se reían por tonterías. Una noche, mientras lavaban los platos, Camila le preguntó: ¿y tus padres? ¿Qué dijeron? Valeria se secó las manos. Lo que siempre dicen, que todo lo que hago es un ataque, que nada es suficiente, que yo no soy suficiente. Camila no respondió. Solo la abrazó desde atrás y dijo: yo sí creo que eres suficiente, más que suficiente. Con el paso de las semanas, Valeria empezó a brillar. No porque alguien la aplaudiera, sino porque ya no vivía escondiéndose de sí misma. Se inscribió en un taller de escritura, retomó el piano que había dejado a los 17 y comenzó a ahorrar para un viaje, sola. Tenía un objetivo: conocer Lisboa, la ciudad que su abuela siempre soñó visitar pero nunca pudo. Por ti, Inés, escribía en cada página de su diario, porque entendía que parte de sanar era también cumplir esos sueños heredados. Un sábado, mientras tomaban café, Camila le mostró una convocatoria. Una ONG buscaba voluntarias para dar talleres de alfabetización a mujeres mayores. Valeria se inscribió sin pensarlo. El primer día se sintió torpe, fuera de lugar, pero una mujer de 72 años, llamada Marta, le dijo: tranquila, mi niña, yo aprendí a vivir después de los 60. Tú tienes tiempo. Esa frase le hizo temblar las costillas. Porque sí, tenía tiempo. Tiempo para hacerlo distinto. Entre clases, risas y errores de ortografía, Valeria empezó a encontrar algo que sus padres nunca le dieron: sentido. Marta le contaba historias de cuando vendía empanadas para criar sola a sus hijos. Otra alumna, Lidia, le hablaba de cómo escapó de un marido violento a los 65. Siempre es buen momento para empezar de nuevo, decía. Y cada vez que lo repetía, Valeria se lo creía un poco más, porque ya no estaba sola. Estaba con mujeres que no necesitaban perfección, solo presencia. Una tarde, recibió un mensaje inesperado. Era de su madre. Queremos hablar. No así. Valeria lo leyó varias veces antes de responder. Finalmente escribió: hablar no es solo emitir sonidos, es también escuchar. Y ustedes no han escuchado en 29 años. No hubo respuesta, pero tampoco más reproches. Esa noche, en lugar de llorar, Valeria cocinó con Camila y brindaron por las mujeres que se cansaron de pedir permiso para existir. Un mes después, recibió una carta certificada. Era una demanda de parte de sus padres, impugnando el testamento de Inés. Decían que Valeria la había manipulado y que esa propiedad era parte del patrimonio familiar. No se sorprendió, pero dolió. Dolió por la falta de escrúpulos, por el intento desesperado de tomar lo que no les pertenecía. Camila la acompañó al abogado. Él fue claro: el testamento es sólido, esto no va a prosperar, pero van a intentar desgastarte. Valeria sonrió con tristeza. Ellos ya lo hicieron, yo ahora solo resisto. Y resistió. Con cada audiencia, con cada papel, con cada intento de desacreditarla, Valeria mantenía la calma. Recordaba la voz de su abuela diciendo: no se pelea con barro, se responde con altura. Cada vez que sus padres hablaban de sacrificios que hicieron por ella, Valeria presentaba recibos, fotos, fechas. Cada vez que decían que ella no era estable, mostraba sus años de trabajo, sus evaluaciones, su constancia. No gritaba, no caía en provocaciones, solo mostraba la verdad. Después de 6 meses, la jueza dictó sentencia. El testamento se mantenía. La casa era legítimamente de Valeria. La demanda fue rechazada por falta de pruebas y mala fe. Sus padres, visiblemente contrariados, salieron del juzgado sin mirarla. Valeria no lo siguió. No intentó explicarles nada, porque por fin entendía que no todos los lazos deben salvarse. Algunos simplemente deben soltarse. Esa misma noche, Valeria se tatuó una palabra en la muñeca: raíz, porque ya no era una hoja al viento buscando aprobación. Era una mujer que había decidido sembrarse donde la trataran con dignidad. Ese tatuaje se volvió su escudo. Cada vez que dudaba, lo miraba y recordaba: no más culpa, no más silencio.
no más mendigar amor en mesas vacías. Con el dinero que recibió por la venta, pagó el primer año de un máster en 1906, Desarrollo Social. No por estatus, por vocación, porque quería construir herramientas para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido llamadas carga por quienes debían sostenerlas. En la primera clase, cuando el profesor preguntó por qué habían elegido esa carrera, Valeria se levantó y dijo: porque una vez me creí un peso muerto, y hoy sé que soy impulso. La sala entera aplaudió. Valeria se volvió una referencia entre sus compañeras, no porque hablara más fuerte, sino porque escuchaba más hondo. En los pasillos, muchas le confiaban sus historias, familias que las invalidaban, parejas que las minimizaban, entornos laborales que las silenciaban. Ella no daba consejos grandilocuentes, solo contaba su propio camino, y eso bastaba, porque en un mundo que exige máscaras, su autenticidad se volvía un faro. No soy mejor que nadie, decía. Solo decidí no seguir siendo menos para nadie. Mientras tanto, sus padres continuaban intentando presionarla desde las sombras. Mensajes pasivo-agresivos, rumores entre conocidos, insinuaciones de que estaba enferma o influenciada por malas compañías. Valeria no respondía. Había aprendido que el silencio, cuando no es sumisión, es estrategia. Y su estrategia era clara: vivir bien, vivir libre, vivir sin tener que justificarse a cada paso. Camila, su compañera de piso, se volvió también su hermana elegida. Compartían libros, ferias, caminatas. Un día, en medio de una charla sobre el futuro, Camila le dijo: ¿te diste cuenta que ya no te encoges para caber en ningún lado? Valeria la miró sin entender. Antes, aclaró, te achicabas para no molestar, para no ocupar espacio. Ahora te expandís. Valeria sonrió. Era verdad. Ya no pedía permiso para ser. Ya no pedía disculpas por existir. Un domingo por la tarde, recibió una llamada inesperada. Era su tía Lidia, hermana de su madre. Quiero decirte algo, le dijo. Siempre vi cómo te trataban, y me quedé callada por miedo. Pero te admiro. Tenías todo en 1900 contra, y aún así, floreciste. Valeria se quedó muda. No estaba acostumbrada a recibir palabras de reconocimiento de su familia. Gracias, alcanzó a decir. Eso vale más de lo que imaginas. Después de esa llamada, Valeria comenzó a reconstruir ciertos vínculos con partes de su familia que también habían sido descartadas, calladas, invisibilizadas. Una prima que salió del closet y fue expulsada de casa. Una tía que cría sola desde los 19. Mujeres que, como ella, habían aprendido a sobrevivir sin el ¿qué dirán? Como cadena. Juntas comenzaron a reunirse una vez al mes. Le llamaron el Círculo de las que se quedaron. Ese grupo creció. Empezaron a llegar otras mujeres, compañeras del máster, alumnas de los talleres, amigas de amigas. Hacían mateadas, contaban historias, se abrazaban sin juicio. Valeria, sin quererlo, se convirtió en una líder natural, no por jerarquía, sino por experiencia. Su voz no era perfecta, pero era firme, no era académica, pero era real. Y en cada encuentro, dejaba una frase que se repetía entre todas: no somos errores, somos historia. En uno de esos encuentros, Marta, la alumna mayor de su primer voluntariado, tomó la palabra. Si yo hubiera tenido un lugar como este a los 30, dijo con lágrimas, quizás no me habría pasado media vida pidiendo perdón por ser quien era. Valeria la abrazó. No dijo nada, porque entendía, porque había estado ahí, porque sabía que hay dolores que no se nombran, pero que se alivian cuando alguien más los reconoce sin miedo. Un día, Camila le propuso mudarse a un departamento más grande. Para que tengas espacio para escribir, le dijo. Valeria, que ya había empezado a narrar sus vivencias en un blog, aceptó. El nuevo hogar era luminoso, con plantas por todas partes, y una terraza donde tomaban café mirando el cielo. Allí escribió su primer relato largo. Lo tituló La hija que vendió la casa, y al final decía, no lo hice por venganza, lo hice por supervivencia. Ese texto se volvió viral. Mujeres de todas partes comenzaron a escribirle. Gracias por poner en palabras lo que nunca me atreví a decir. Pensé que era la única. Ahora entiendo que no estoy loca. Estoy despertando. Valeria leía todo con lágrimas. No por tristeza, por gratitud. Porque entendía que lo que había vivido no era un castigo.
Era un proceso, uno que, al compartirse, podía transformar también otras vidas. En una entrevista, una periodista le preguntó, ¿no te arrepentís de haber vendido esa casa? Valeria pensó. Luego respondió, me arrepiento de no haberme ido antes. Y sonrió, una sonrisa firme, no desafiante, simplemente libre. Valeria comenzó a recibir invitaciones para contar su historia en espacios que jamás imaginó. Centros culturales, universidades, incluso congresos sobre violencia psicológica y manipulación emocional. Al principio dudaba. ¿Y si no soy suficiente? Camila la frenaba con una sola frase. ¿Y si sí? Y cada vez que subía al escenario, cada vez que contaba su historia sin dramatismos pero con verdad, alguien en el público rompía a llorar, porque el dolor compartido ya no era carga, era bálsamo. En una de esas charlas, una adolescente se acercó al final. Tendría unos 17 años. Mis padres dicen que soy un error, dijo con voz quebrada. Valeria la abrazó con fuerza. No sos un error, sos una posibilidad que ellos no supieron ver. Le regaló una pulsera que decía, raíz, para que recuerdes que estás hecha para sostenerte, no para aguantarlos. La chica la usó durante toda la charla. Y Valeria supo que ya nada de lo que vivió había sido en vano. Con el paso del tiempo, la historia de Valeria fue adaptada a formato audiovisual. Una plataforma de documentales la contactó. Queremos que tu historia inspire, le dijeron. Aceptó, con una condición, que no embellecieran lo feo. No quiero una historia de superación cliché. Quiero que se vea el dolor, el abandono, la rabia contenida, porque solo así se entiende el cambio. El documental se llamó Una carga, con alas, y fue un éxito. El día del estreno, en una sala repleta, Valeria se sentó en la última fila, no para esconderse, sino para observar. Lloró, rió, se estremeció, y cuando las luces se encendieron, hubo un aplauso que no cesó. En el escenario, le preguntaron qué le diría hoy a sus padres. Pensó por un momento. Luego dijo, nada, porque ya no hablo con quien solo quiere tener la última palabra. Yo elijo hablar con quienes también saben escuchar. Tiempo después, recibió una carta. No un mensaje, no un audio. Una carta física. Era de su madre. La letra temblaba. No espero que me perdones, pero quería decirte que vi el documental. Y lloré. No por lo que dijiste, por lo que no dijiste, por todo lo que callaste y yo nunca vi. Valeria la leyó una vez. Luego la guardó. No respondió. No por rencor, sino porque había aprendido que perdonar no siempre implica reconectar. A veces, solo significa no cargar más con lo que no es tuyo. En uno de los talleres que coordinaba, una mujer mayor le preguntó, ¿no te pesa nunca haberlos dejado atrás? Valeria se quedó en silencio. Luego respondió, me pesaba más quedarme. Y eso se volvió una de sus frases más repetidas. Porque sí, a veces lo difícil no es soltar. Lo difícil es sostener lo insostenible. Y el coraje está en decir basta antes de romperse del todo. Camila y Valeria fundaron juntas una asociación civil para mujeres desplazadas por violencia simbólica y psicológica. Le pusieron nombre juntas, La Casa de Inés, en honor a la 1910, abuela que le dio un hogar cuando nadie más lo hizo. Allí recibían, escuchaban, orientaban, no salvaban a nadie. Solo ofrecían lo que a ellas les había faltado, una red, una mano, un espacio donde no se pidiera permiso para existir. El primer aniversario de la fundación fue emotivo. Hubo un mural con frases de las participantes. Una decía, aquí no vine a sanar, vine a recordar que tengo derecho a sentir. Valeria la leyó con los ojos llenos de lágrimas, porque entendía lo que significaba vivir. Toda una vida anestesiada emocionalmente para no molestar, para no estorbar. Y ahora por fin, podía habitar su cuerpo, su voz, su espacio. Un día, Lucas, un adolescente al que acompañaban en la fundación, le preguntó, ¿cómo se sabe que uno ya está bien? Valeria sonrió, cuando lo que antes dolía, ya no dirige tus pasos. Y él respondió, entonces me falta poco. Ella le revolvió el pelo y pensó, ojalá alguien me lo hubiera dicho a mí a los 14, pero ahora podía ser ella quien lo decía, y eso también sanaba. Y así, entre talleres, mates, escrituras y abrazos, Valeria siguió caminando, no sin dolor, pero con propósito. Sabía que no todos comprenderían lo que hizo,
que muchos la seguirían llamando exagerada, fría, egoísta. Pero ella tenía una certeza que ningún juicio podía borrar. Se había salvado, y esa salvación, silenciosa y feroz, era el mayor acto de amor propio que había cometido jamás. Valeria escribió un libro. No pensaba hacerlo, pero una noche, después de un taller particularmente duro, llegó a casa, encendió la laptop y las palabras simplemente salieron. Lo tituló Cosas que no me dijeron por ser hija. Allí no solo narraba su historia, sino también las de otras mujeres que conoció en el camino. Era un grito suave, pero firme, una memoria colectiva de tantas que alguna vez fueron llamadas demasiado, difíciles, ingratas. El libro fue publicado de forma independiente, pero corrió como fuego entre redes, clubes de lectura y universidades. Pronto fue traducido a otros idiomas. Recibió cientos de cartas. Una de ellas, de una mujer alemana de 60 años, decía: «Gracias. Por fin entendí por qué lloré tanto cuando mi hija se fue, porque me vi reflejada en usted y no me gustó lo que vi». Valeria lloró esa noche, no por tristeza, sino por lo increíble que era ver cómo una historia personal podía tocar tantas otras. En una conferencia, le preguntaron qué consejo le daría a alguien que siente que sus padres no lo quieren. Valeria respiró hondo, que su valor no depende del amor que recibe, sino del que se permite darse, que no son la opinión que otros tienen sobre ellos, y que merecen respeto, incluso si quienes debían enseñárselo fallaron. Hubo silencio, luego aplausos, pero lo que más le quedó fue una mirada al fondo, una joven que lloraba en silencio, porque las palabras habían llegado donde tenían que llegar. Pasaron los años. Valeria seguía escribiendo, dando charlas, pero también había aprendido a descansar. Se mudó a una casa pequeña cerca de un bosque. Tenía una perra llamada Alma y un patio lleno de plantas que no sabía cómo mantener, pero igual crecían. Decía que así era ella. No sabía cómo sostenerse al principio, pero igual floreció. Allí recibía visitas, leía bajo el sol y aprendía que la paz no es aburrida, es revolucionaria. Un día recibió un correo electrónico. Era su padre. «Estoy enfermo. No sé cuánto me queda. Me gustaría verte». Valeria cerró la laptop. Caminó por el jardín durante horas. No por rabia, sino por respeto a su proceso. Esa noche le respondió: «Deseo que encuentre la paz que no supo dar. Yo la encontré. Gracias por enseñarme, incluso sin querer, lo que no quería repetir». No hubo respuesta. No la necesitaba. Elena, su madre, nunca volvió a escribir. La última vez que la vio fue en una foto, subida por una prima. Seguía con su mirada de juicio y elegancia rígida. Valeria no sintió nada, solo distancia, y entendió que a veces el cierre no llega con una conversación. Llega cuando lo que te dolía ya no tiene poder sobre tu presente. En su cumpleaños número 35, Valeria organizó un picnic con amigas, compañeras y mujeres de la fundación. No hubo regalos materiales, solo palabras, abrazos, canciones. En un momento, Camila le entregó una caja con una carta. «Gracias por haber sido mi ejemplo cuando yo no sabía cómo salir». Valeria la abrazó, porque ahora entendía que su historia no solo la había sanado a ella, había abierto caminos para otras. En su diario, escribió esa noche: «Sobreviví a quienes debían amarme, y eso me hace más fuerte que cualquier título, logro o reconocimiento». Luego cerró el cuaderno, se sirvió una copa de vino y brindó por Inés, por esa mujer que, en silencio, le dejó más herencia que cualquier mansión. Le dejó la certeza de que era digna de amor y de libertad. Años después, cuando Valeria ya no estaba, su historia siguió viva, en los talleres, en los libros, en los brazos que se abren sin pedir explicaciones, en cada mujer que se atrevió a decir: «Esto no me hace bien, me voy», y en cada hija que entendió que no debe cargar con culpas que no le pertenecen. Lucas, aquel adolescente de los talleres, fue quien mantuvo activa la fundación cuando ella partió. Colgó un retrato de Valeria en la entrada, junto a la frase que ella solía repetir: «No soy una carga, soy quien rompió la cadena». Y esa frase se volvió consigna, bandera y respuesta para todas las que vinieron después. Porque no todas las heroínas llevan capa. Algunas venden la casa que todos creían suya, empacan su dignidad en silencio y se marchan sin mirar atrás.
no por venganza, sino por respeto propio. Y en esa elección, construyen la vida que les negaron, la que siempre merecieron. Valeria no fue una excepción, fue una de tantas, solo que decidió hablar, y al hacerlo despertó a muchas. Les recordó que el amor que duele no es amor, que la familia no siempre es sangre, que empezar de nuevo no es rendirse, es salvarse. Y así terminó su historia, no con reconciliaciones forzadas, no con perdones falsos, sino con una mujer abrazando su verdad, aun cuando nadie más la validaba, porque al final, esa validación llegó desde adentro, y ya no hubo vuelta atrás. Lo que comenzó con una llamada hiriente, terminó con una cadena rota, y en medio, una transformación que no se ve desde afuera, pero que cambia el mundo para quien la vive. Y si tú estás leyendo esto, y alguna vez te dijeron que eras una carga, recuerda, puedes empacar tus cosas, cerrar esa puerta y empezar tu vida, porque tú no naciste para aguantar, naciste para volar. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cortarte las alas.